Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro segundo, No piense como un humano, y estamos en el capítulo 11, las canalizaciones en directo. Habíamos estado viendo las dos primeras canalizaciones, los fantasmas del karma, manifestación, cocreación, y ahora estamos viendo la tercera canalización, que tiene el mismo título que el libro, No piense como un humano. Y habíamos hecho una primera parte en la sesión anterior en la que habíamos comenzado a verla. En esta primera parte, bueno, pues Crión nos había empezado a hablar de una comparativa entre la vieja y la nueva energía y nos había estado explicando un poco cómo funcionaban las cosas en la vieja energía y ahora, a continuación, lo que vamos a ver es su explicación de cómo funcionan las cosas en la nueva energía. De hecho, había dicho Crión, les pedimos que nos permitan hablar de energía, de lo que solía ser, de lo que es ahora y de las advertencias que tenemos para transmitirles acerca de cómo usarla. Había algún subepígrafe que se llamaba la vieja energía, otro canalización, otro comunicaciones con el espíritu, otro cocreación. Luego había empezado a hablar de la nueva energía, de que lo que estamos haciendo ahora en la nueva energía es precisamente con nuestro nuevo nivel de conciencia más elevado, permitir que la esencia del espíritu entre en esta experiencia humana cada vez más, y nos habíamos quedado precisamente en un subepígrafe titulado La nueva energía. Ahora Crión iba a entrar de lleno en esta canalización, no piense como un humano, pues precisamente a explicarnos un poco más, porque el gran cometido de Crión en su revelación a los humanos es precisamente cómo funciona la nueva energía y cómo podemos adaptarnos a ella. Pues bien, en esta canalización va añadiendo información adicional sobre ese gran propósito de enseñarnos qué es la nueva energía. Pues bien, sin más preámbulo, y en la página 134 del libro regular comenzamos lectura y comentario, y dice este subepígrafe en el que nos habíamos quedado: la nueva energía. En consecuencia, en la nueva energía, el niño ha desaparecido. El niño se refiere, porque ha puesto un símil, a los niños que cuando son pequeños no se les deja la responsabilidad de la casa, sino que se les deja todo organizado para que ellos no tengan que hacer nada. Pero que llega un momento en que el niño se hace mayor y por primera vez le dejan solo en casa y le dejan con esa responsabilidad de cuidar lo que ocurre en la casa. Bueno, pues esta es la referencia. En consecuencia, en la nueva energía, el niño ha desaparecido, ha crecido. El estudiante de espiritualidad ha madurado en la nueva energía. Tiene que asumir su responsabilidad. Se encuentran llenos con la nueva responsabilidad que ahora es suya. ¿Recuerdan la primera vez en que sus padres les dieron la responsabilidad de la casa y luego se marcharon? De repente hubo una seriedad que no había existido hasta entonces. De repente apareció un sentimiento de responsabilidad que antes no estaba allí. Ustedes, como niños, no fueron conscientes de lo que había tenido lugar cuando asumieron su nuevo poder, pero lo notaron. Me han dejado a cargo de la casa. Esto es lo que sucede ahora en la nueva energía con el estudiante de espiritualidad en el camino expreso. Ahora debo asumir yo las riendas y la dirección de mi propio proceso y nadie lo va a hacer por mí. Ustedes, como niños, no fueron conscientes de lo que había tenido lugar cuando asumieron su nuevo poder, pero lo notaron. Repetimos, esta es la clave, queridos míos. Debido a la restricción de su impronta, debido a esa configuración de diseño limitativo de la operativa de la mente y de la mentalidad en la experiencia humana para los fragmentos de conciencia que están aquí escenificando a los personajes humanos, debido a esa limitación, debido a la restricción de su impronta. No puedo explicar lo que está sucediendo para satisfacer el deseo de su cerebro. Explícanos, Crión, qué es lo que ocurre. Y dice, no lo puedo explicar.
no lo vais a entender, porque dada la configuración del diseño de la mentalidad humana y de la operativa de la mente humana, no puedes comprenderlo. Pero dice, no puedo explicar lo que está sucediendo para satisfacer el deseo de su cerebro, que anhela comprender la lógica de todo esto, pero se les permite notarlo, pero sí podemos sentirlo. Lógicamente hay que tener una actitud de intención, de atención y de disposición a sentir, a notar, a estar familiarizado con las sensaciones que nos va a producir la adaptación a la nueva energía. Cuando sientan lo que está sucediendo, podrán pedir más y eso tendrá lugar. Finalmente será algo fácil de reconocer. No pretendáis analizarlo porque no lo vais a entender. Sí es buen camino por ahora irlo sintiendo, porque de esa forma, cuanto más vayáis sintiendo, más iréis comprendiendo internamente y eso abrirá la puerta a sentir más y comprender más. Pero no va por el análisis de la mentecita material del personaje. Otro subepígrafe. Canalización en la nueva energía, porque en la vieja energía había otro que era canalización. ¿Cómo es la canalización ahora? Ahora la canalización es diferente. Solo se trata de escuchar al que tienen sentado delante de usted ahora, al espíritu. Alerta. Escuchar, alerta. Verificando la información a medida que surge. Esto es la autocanalización. No es la canalización al dictado. Por ejemplo, en la que está pues todos los canales que han venido revelando información porque tienen un contrato. De que hay algunas entidades que vienen a dar información pues, muy concreta, muy específica y, en fin, en el periodo entre vidas previo hay una persona que dice, pues yo me voy a encargar de ello. No, se está refiriendo a la autocanalización de cualquiera de nosotros. ¿A quién estamos autocanalizando? A nosotros mismos, en niveles superiores. Solo se trata de escuchar al que tiene sentado delante de usted ahora, a ti mismo en otros niveles. Alerta, verificando la información a medida que surge, haciendo que la información canalizada sea más clara gracias a ello. De esto ha hablado ya. No entras en un trance inconsciente, sino que estás en un trance consciente durante todo el proceso de autocanalización y te va llegando la información y tú mismo la vas verificando. El espíritu puede visitarles personalmente gracias a esto y amarles personalmente gracias a esto. En el pasado, ¿no fueron conscientes del amor que el espíritu tenía por ustedes? Es dudoso que lo fueran. Ahora, en cambio, puede pasar en ambos sentidos. Cuando Crión dice en el pasado, se refiere a en el periodo de la vieja energía en general y en particular a el periodo de cada persona cuando no era consciente de toda esta información aún. Ahora, en cambio, puede pasar en ambos sentidos. Aman al espíritu, pueden reconocerlo así abiertamente en sus pensamientos, incluso ahora, porque el espíritu les ama realmente. Hagamos que esto sea una comunicación en dos sentidos, bidireccional. Pues ahora tienen la responsabilidad de permitirlo. Decía Crión, antes el espíritu os decía las cosas como a niños y vosotros pues, las escuchabais y, en fin, recibíais las instrucciones y se acabó. No, ahora es una conversación, ahora es un diálogo con el espíritu, en el sentido de conversaciones con Dios. Solo que aquello también es una conversación que se enmarca dentro de un cierto propósito específico. Nosotros, bien, pues cada uno podemos decir, bueno, yo también tengo mi propósito específico. Sí, efectivamente. Eso no quiere decir que vayas a publicar un libro con tus autocanalizaciones, pero ya todos debemos empezar a funcionar
de esta manera, de empezar a tener conversaciones con el otro lado del velo. La nueva energía, canalización, siguiente subepígrafe, comunicaciones con el espíritu. Tenía otro homónimo hablando de la vieja energía. A ver qué dice de las comunicaciones con el espíritu en la nueva energía. En sus comunicaciones con el espíritu las cosas son muy diferentes y eso ayudará a explicar lo que está sucediendo. Escuchen cuidadosamente, queridos míos, pues esto es importante. 2 puntos. La comunicación ya no es lineal. Se produce como sigue. 2 puntos. Al levantarse por la mañana, hacen una lista con antelación en la que se dice: pon los pies en el suelo, dirígete a la otra habitación, gira a la derecha o a la izquierda. ¿Hacen una lista para vestirse? No. Utilizan su propio poder humano intuitivo de elección para hacer todas estas cosas, para tomar las decisiones en el momento en que se necesiten. Giran a la izquierda o a la derecha y toman la decisión de pasar a un lado o a otro. No necesitan ayuda alguna para hacerlo así. Tomen buena nota, porque ahora es así como trabajará el espíritu con ustedes, pues son ustedes una pieza cooperativa de Dios. Es decir, tenemos que empezar a integrar la idea, a diferencia de lo que era la idea anteriormente, de que no está el espíritu por un lado y nosotros por el otro, sino de que nosotros ya podemos empezar a encarnar al espíritu aquí. Entonces tenemos de alguna forma que naturalizarlo o normalizarlo, no empezar a analizarlo con la mentecita material, sino a dejar que desde dentro se permee, se exprese, se proyecte y se manifieste la esencia del espíritu en una nueva intuición al desenvolvernos en nuestra vida. Utilicen su propio poder humano intuitivo de elección para hacer todas estas cosas, para tomar las decisiones en el momento en que se necesitan. Tomen buena nota porque ahora es así como trabajar el espíritu con ustedes, pues son ustedes una pieza cooperativa de Dios. Empezar a asumir ya la idea. Somos aquí Dios experimentando. Al enfocar la vida, las respuestas les serán dadas a través de sí mismo superior, del yo superior, según las necesiten y no por adelantado. Esta es otra característica típica de la nueva energía. ¿Pero voy a saber con antelación lo que voy a tener que hacer? No, en cada momento. En la parábola de Michael Thomas, es un libro entero, ya lo veremos. El viaje a casa. Michael Thomas es un personaje que, bueno, pues se ve sometido a un viaje. Al final es una parábola de un viaje interior. Y entonces en ese viaje le dan un mapa y cuando lo abre el mapa está en blanco. Dice, ¿y cómo me voy a orientar? Y entonces, bueno, pues lo guarda pensando, pues vaya, me ha dado un guía, un mapa que está en blanco, ¿y esto de qué me sirve? Pero cuando llega a una situación en la que realmente necesita consultar el mapa, es decir, cuando llega a la bifurcación de un camino, abre el mapa y ahí ya sí aparece la indicación, pero solo cuando ha llegado a la bifurcación del camino y no antes. Esto es aplicable a cómo va a funcionar ahora, en cada momento, nuestra integración con el espíritu y cómo se va a comunicar con nosotros. Es decir, tenemos que desarrollar la confianza. Si estamos en el espíritu, él se va a encargar. Y cuando llegue el momento se encargará. Pero no vamos a empezar ahora a poner vendas antes de hacernos la herida. Confianza. Al enfocar la vida, las respuestas les serán dadas a través del sí mismo superior según las necesiten y no por adelantado. ¿Qué es? ¿Que esto es incómodo para ustedes? Sí. Tienen que sentir cómo es esto para acostumbrarse a ello y honrarlo. Confianza. ¿Estoy en el espíritu? Sí, confianza. Él dispondrá. Yo mismo en otro nivel dispondré en el momento en que se necesite. Tengo que acostumbrarme a ello.
Acepten la responsabilidad por ello, entre paréntesis. Acostúmbrense a encontrar las respuestas que se les ofrecen tal como las necesitan, como adultos, y no como información avanzada, como esperaría un niño. Otro subepígrafe. Cocreación. En cuanto a su cocreación, la nueva energía, ahora tienen el poder de crear por sí mismos, como se describió en el mes pasado, en la otra canalización, manifestación, cocreación. Véase en la serie de Crión de Espacio Sutil. Mientras que antes no podían hacerlo, ahora pueden manifestar en su vida aquellas cosas que necesitan. Abundancia mientras están aquí, curación mientras están aquí, milagros y magia. Sanación energética, que puede parecer magia con la nueva energía. No lo es. Hay una ley de causa y efecto. Pero por eso pongo entre paréntesis magia, porque parece magia para el personaje humano. Algunos de ustedes dudan de esto, incluso mientras se habla o se lee, como la impronta que tienen. Algunos todavía dudáis. Bien, pues, en fin, estáis ahora mismo en el periodo de transición. Hay que tener una mínima confianza en que si estás en el camino espiritual y estás recibiendo información espiritual a la que en general le das crédito, pues, en fin, confía y pon en práctica. Y ya verás, comprueba tú experimentalmente. Abran su corazón a este concepto, pues es suyo, la cocreación. Otro subepígrafe. El implante. Mientras están aquí, permítanme hablarles del implante, pues se han planteado preguntas sobre esto, incluso por parte de miembros de este grupo. Se han planteado preguntas. Muchísimas preguntas se han planteado sobre el implante, muchísimas, porque es algo muy novedoso y Crión lo dijo con tal claridad que, en fin, pues surgieron muchas dudas. Esto ya lo hemos hablado en sesiones anteriores. Se han planteado preguntas, 2 puntos. ¿Cómo pueden saber que han recibido el implante? ¿Cómo pueden solicitar el implante? ¿Cuándo lo reciben? ¿Lo tienen ahora? Las respuestas son como sigue. 2 puntos. Y empieza otro subepígrafe, ya hablando del implante. Intención. Exclama Crión. ¡Lo es todo! Intención. Lo es todo. Hay que tomar nota. Queridos míos, cuando han solicitado el implante, no pueden rechazarlo. Como ven, ya lo tienen en este momento. En ese momento cuando se ha solicitado. Es que es inmediato, esto ya lo ha dicho. Hay un periodo de transición, pero la concesión es cuántica, simultánea, se colapsa, ya está. Aunque puede producirse un periodo de transición mientras se ejecuta, la intención por sí sola se ocupa de que llegue. En consecuencia, no pueden plantear la pregunta, ¿lo tengo ya? No obstante, lo que voy a decirles ahora y lo que seguirá les ayudará a comprender qué hacer con él. Va a insistir Crión en que se nos clarifique la cuestión de los implantes porque él se da cuenta, hay muchas preguntas en las audiencias de Lee Carroll y que recibe por correo electrónico referidas al implante. Entonces, pues claro, el tema se irá aclarando poco a poco. Se lanza información, la información posa, se comprende, se integra, se sigue lanzando información. Es como si vas tirando, vas echando agua, no echas 1 metro cúbico de agua a la vez en un sitio, vas pues regando poquito a poco para que el agua pues vaya entrando en la tierra donde está la raíz de la planta, poco a poco. Si la echas de una vez, pues aquello se inunda y pues, la información pues, es igual, poco a poco. Tenemos que irla asumiendo. No obstante,
Lo que voy a decirles ahora y lo que seguirá les ayudará a comprender qué hacer con él. Los síntomas de su llegada siguen siendo los mismos, tal como se ha descrito anteriormente. Sueños muy vívidos, periodos de tristeza o depresión. Pero como mi socio ha dicho antes, esta misma noche, todos ustedes son muy diferentes. Es que hay mucha casuística. Entonces, bueno, pues habitualmente ocurre esto, frecuentemente ocurre esto, en algunos casos ocurre esto, pero hay mucha casuística sobre el periodo de transición desde que solicitas intencionalmente el implante. Cada uno de ustedes tiene un ciclo de tiempo diferente, cada uno su propio proceso en el camino espiritual. Cada uno ha llegado de un lugar diferente. Muchos de los que lean esto proceden de una cultura diferente. La información de Crión es internacional, se traduce a muchos idiomas. Lo más importante, sin embargo, es que algunos de ustedes tienen atributos kármicos terroríficos, dice Crión, para no decirlo de forma suave. Terroríficos, cierto, bien, sí. Pues, en fin, pues hay personas que tienen, esto lo explica Seth muy adecuadamente. Hay personas que se plantean unas vidas súper ambiciosas en cuestión de retos, de superación de aprendizajes y comprensiones. Se plantea una vida con unos retos terroríficos de y enfermedades y desgracias y vaivenes y no sé qué, porque han sido ambiciosos en el periodo entre vidas. Esto lo explica Seth muy bien. Entonces hay gente que va más tranquila, también lo explican Crión y Tobías, esta cuestión. Hay luego pues varios tipos de planificaciones y entonces, bueno, hay algunas planificaciones muy intensas y muy seguidas en cada una de las vidas y otras pues que según la serie a la que tú perteneces, pues tardas más te dejas algunas vidas tranquilas y luego una muy intensa, pero luego otras tranquilas. Hay algunos que todas las vidas pues tienen sus retos de aprendizaje más o menos pues regulares, no muy intensos, no muy ligeros. Hay muchas maneras en las que se van planificando las vidas, pero dice, hay algunos que es que se plantean vidas con energías arrastradas de aprendizaje, con retos de oportunidad, situaciones vitales en las cuales, en fin, transitar con el karma terroríficos. Entonces, bueno, pues... Y algunos no tienen casi ninguno. Lo más importante, sin embargo, es que algunos de ustedes tienen atributos kármicos terroríficos y algunos no tienen casi ninguno. Y claro, el periodo de transición desde que se solicita el implante, pues es muy diferente para unos y para otros. El implante es lo que vacía todo el karma. Es la razón por la que están aquí, para aumentar la vibración del planeta mediante el caminar a través del karma. Ir realizando comprensiones y elevando el nivel de conciencia a partir de esas comprensiones. Con objeto de continuar con el trabajo. Nada eleva más rápidamente la vibración del planeta que solicitar el implante neutral, porque es una nueva configuración de una mucho menor restricción de tu operativa, de tu mente y de tu mentalidad. Con lo cual, la liberación del karma es muy rápida. Con la nueva energía, si se solicita el implante. Claro, eso acelera un proceso que tiene otras consecuencias, que cuando las contó Crión en el libro primero, pues mucha gente se echó a temblar. Pero Crión, pero esto del implante va a ser una cosa que yo me lo estoy pensando. No, que siempre es maravilloso, pero puede haber una serie de consecuencias en función de cada uno. Simplemente lo tienes que saber. Pues el karma se desprende con la misma seguridad que si hubiera usted caminado a través de él personalmente. Es decir, que hay dos formas de resolver el karma. Pasando por la situación de aprendizaje que te has planificado y aprendiendo, eso implica, pues ya sabéis, en fin, trabajo importante e intenso. O solicitar el implante neutral para aquellos que estamos
en el camino espiritual y estamos preparados para adaptarnos a una nueva configuración energética, lo cual lo facilita todo. Tiene otras consecuencias, dice Quirión, lo facilita todo. Aquellos de ustedes a los que les quede un karma pesado pasarán por una época más dura durante el periodo de transición, en comparación con aquellos otros que se encuentren casi libres del karma. También es interesante ver cada uno en su vida qué retos de aprendizaje se han producido y cuáles han resultado en comprensión y cuáles no. Porque puede ser que tú ya hayas transitado por bastante del karma planificado para una determinada vida, porque has tenido una vida, en fin, de carambola para acá y para allá. Eso es una cuestión muy personal ya de cada uno. Aquellos de ustedes a los que les quede un karma pesado pasarán por una época más dura durante el periodo de transición, en comparación con aquellos otros que se encuentren casi libres del karma. Algunos de ustedes recibirán el implante y no tendrán idea de qué ocurrió así. Bueno, pues porque ya habías realizado para esta vida, entre las vidas pasadas y esta, una gran liberación del karma. Y entonces recibes el implante y bueno, en fin, estás bastante avanzado y prácticamente no notas nada. Y algunos otros pasarán por un periodo de pena. Hay muchos casos. En el proceso de recibir el implante, algunos de ustedes perderán los atributos kármicos negativos y llegarán incluso a echarles de menos. La adicción al conflicto que hay perdura. Hay drama aquí. Es adicción al conflicto. Y ustedes están acostumbrados a él, aun cuando eso no les sirvió. Ya lo dice un curso de milagros, la atracción por la culpa, la atracción por el dolor, la atracción por la muerte, ocultas los obstáculos a la paz, son ocultos. Esa información desvela que ocurre así. Aquí está diciéndolo Quirión. ¿Cómo saben cuándo han recibido un implante? Busquen la desaparición del karma entre ustedes mismos y los otros seres humanos con los que se hayan asociados, familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Vean cómo les tratan. ¿Son conscientes de los problemas con otros humanos que hay en su familia? ¿Son conscientes del karma existente en sus relaciones? Cuando solicitan el implante neutral, se empiezan a vaciar estos atributos kármicos. Se empiezan a vaciar estos atributos kármicos porque trabajar en la nueva energía supone una reducción del velo para cada uno, una reducción de la configuración limitativa, de la operativa, de la mente y de la mentalidad que permite realizar unas comprensiones mucho mayores. Cuando solicitan el implante neutral, se empiezan a vaciar estos atributos kármicos. Una vez vaciados, se produce una pérdida. Y los situados al otro lado del karma la sentirán tanto como ustedes, aquellos con los que tenías esos conflictos programados, aquellos miembros de tu familia, de tus amigos, de tus relaciones con los que habías pactado tener, pues, en fin, esas relaciones familiares, de pareja, de amistad, con esos conflictos para trabajar aprendizajes. Dice Quirión, veréis que empieza a faltar ahí el conflicto y lo notáis, tanto tú como ellos. Y puede que haya adicción al conflicto y lo echéis de menos, pero veis que se disuelve, que de repente ya no es como antes. Hay una comprensión inconsciente, porque hay más facilidad para hacerlo con la nueva energía, porque el implante restrictivo de la operativa de la mente y de la mentalidad del personaje humano es más ligero. Una vez vaciados los atributos kármicos, se produce una pérdida y los situados al otro lado del karma la sentirán tanto como ustedes,
aun cuando ellos no fueran conscientes de lo que ha ocurrido. No pueden no estar en el camino espiritual y no haber recibido esta información y no tener ni idea de todas estas cosas. Esta es la clave y la forma mediante la que usted sabrá que el implante se ha producido, dice Crión. Mirad al espejo de vuestra experiencia de vida con vuestras relaciones y si las cosas se han facilitado, esa ya es una buena noticia como síntoma de que se ha recibido el implante. Quizás se pregunten, 2 puntos, una vez que tenga el implante neutral, ¿qué sucede a continuación? Esto es información nueva. Han hecho la suposición humana de que sus cambios de guías solo se produjeron una vez. Pues bien, esto es noticia por primera vez desde que hemos comenzado a comentar a Crión. Pues bien, deben saber esto, 2 puntos. Al tirar de su misma esencia del sistema de rejilla, al ir integrando al espíritu que viene a través de la rejilla magnética de la Tierra, al ir integrándolo poco a poco, y convertirse en seres de luz, sus guías cambiarán periódicamente a lo largo de su vida. No va a haber solo un cambio de guías, va a haber tantos como tú vayas elevando tu nivel de conciencia, porque vendrán especializados en cada situación evolutiva. Esto no siempre será agradable. Muchas veces será una experiencia gozosa. Depende de los casos. Es que los casos son muchos. Eso forma parte de su crecimiento. Eso forma parte del por qué nosotros, el espíritu, estamos aquí. Forma parte del por qué tiene que haber tantos de nosotros para servirles. Por cada uno de ustedes hay todo un ejército de entidades a su servicio. Esto es algo que dicen todos los reveladores. Esto es algo que incluso el libro de Urantia describe que según la fase evolutiva, no ya espiritual, sino previo, porque la evolución biológica da lugar a la evolución intelectual, que da lugar al discernimiento ético y moral, que da lugar a la comprensión espiritual. Entonces, el libro de Urantia dice, al principio hay un guía para 20, luego uno para 10, luego uno para 5, luego uno para cada uno, luego 2 para 1, luego 3 para 1, y así. Y entonces esto es lo que está diciendo Crión. No solo tenéis un montón los que ahora estáis en el camino espiritual expreso en estos procesos, sino que además tienen que ir cambiando, porque tienen que ir en su especialización atendiendo vuestras necesidades diferenciales según vais evolucionando. Eso forma parte del por qué nosotros, el espíritu, estamos aquí. Forma parte del por qué tiene que haber tantos de nosotros para servirles. Por cada uno de ustedes hay todo un ejército de entidades a su servicio, situadas al lado, a la espera de que descubran ustedes su iluminación hasta el grado en que deseen tenerla. Libre albedrío, hasta el grado en que queráis llegar a tener iluminación. Libre albedrío. Ahora les ofreceré los elementos básicos, el ABC de la nueva energía y de su uso. Nos dice Crión que nos va a dar los elementos básicos, el ABC de la nueva energía y de su uso. Atención y a tomar nota. Durante este proceso les daré un ejemplo y una parábola. Pues bien, nosotros creo que vamos a ver el ejemplo, pero no la parábola. La parábola la vamos a dejar para una tercera parte de esta canalización. No piense como un humano porque no va a dar tiempo hoy. Pero vamos a desarrollar el principio de este ABC de la nueva energía y de su uso que nos va a dar Crión y ya dejaremos la última parábola para el final. El ejemplo sí lo veremos, la parábola la dejaremos para la siguiente.
Lo primero que aparece en la lista es algo que quizá recuerden a partir de ahora, debido al hecho de que puede ser humorístico para ustedes. No piense como un humano. Ahora vamos a ver el por qué este libro se titula así. No piense como un humano. ¿Cómo puede ser? Puesto que somos humanos, se preguntará, que nos diga Crión que no pensemos como humanos. ¿Es demasiado pedirles que piensen como piensa el espíritu? Ah, quizás sí. No obstante, ¿es demasiado advertirles que examinen sus pensamientos humanos? Quizá no. La vigilancia de la mente. Piensen en lo siguiente. Y este es el ejemplo para comprender esto de no piensen como un humano. Se encuentran en una carretera por la que viajan con rapidez. Viajan hacia el otro lado del valle y le han pedido al espíritu, con toda propiedad, que co-cree este viaje con ustedes. Con el decreto o con la fórmula que sea, se ha convenido establecer una co-creación para que ese viaje resulte pues lo más útil y apropiado posible. Con pleno conocimiento, no, me salta un poquito. Saben intuitivamente que ha sido propio y correcto crear por sí mismos y lo han creado. Están en la carretera, pero hay un problema. 2 puntos. Antes solía haber en la carretera un puente que conducía al otro lado del valle, pero a partir de ahora y durante un tiempo ese puente no existe. A pesar de todo, ustedes continúan el viaje por la carretera, con pleno conocimiento de que el puente no existe. Tú vas por una carretera que sabes que el puente se ha roto y ya no está. No piense como un humano. ¿Qué pensaría un humano en una situación así? El humano haría suposiciones. El puente no está ahí y por lo tanto moriré. El puente no se puede reconstruir con la rapidez suficiente y no estaba ahí anoche cuando pasé por el mismo punto. La suposición es que el humano espera que el puente esté donde estaba antes, hecho por otros humanos con acero y cemento, y esté en el mismo lugar. Y claro, se da cuenta de que no puede ser. ¿Cómo va a haber otro puente recién construido si ayer no estaba ahí? O leí una noticia de que se había caído hace una semana. Voy por una carretera en la que sé que no hay puente y no es posible que se haya reconstruido ese puente que se cayó. Es posible que mi vehículo no consiga pasar si no hay puente. Habrá hecho así la suposición de que su vehículo no puede volar. No piense como un humano, piense como el espíritu, insiste Crión. Cuando el espíritu co-crea con usted, hay muchas cosas que se producen y de las que usted no se da cuenta. Primera instrucción que viene con el ejemplo. No piense como un humano, piense como el espíritu. Segunda instrucción del ABC de la nueva energía. Primera, no piense como un humano. Segunda, no haga ajustes a lo largo del camino por temor. Después de no pensar como un humano, no empieces a darle vueltas, porque estás pensando como un espíritu. No vuelvas después a pensar como un humano. Esta es la segunda de las 3 instrucciones. Si piensa como un humano, sentirá temor. ¿Qué significa esto? Podría preguntarse. Significa lo siguiente. Se encuentra en el planeta por su propia elección libre y con ello no hay predestinación. Y vuelvo a insistir porque hay una confusión muy grande en los estudiantes de espiritualidad, porque se malinterpretan algunos textos y el estudiante deduce que hay predestinación y que no puede hacer nada. Que no, que hay libre albedrío en tiempo real. Si no haces nada, ocurre lo planificado, pero todo lo planificado lo puedes modificar elevando tu nivel de conciencia y suprimes retos de oportunidad, porque ya has aprendido y no los necesitas. Y cambia lo planificado en tu vida.
No haga ajustes a lo largo del camino por temor. Esta es la segunda de las 3 instrucciones. Si piensa como un humano, sentirá temor. ¿Qué significa esto? Podría preguntarse. Significa lo siguiente. Se encuentra en el planeta por su propia elección libre y con ello no hay predestinación. Puede hacer lo que elija hacer. No obstante, cada vez que haga algo inapropiado, entre paréntesis, que no esté en conjunción con su cocreación con el espíritu, cierra paréntesis, creará karma. ¿Cómo se crea el karma? Cuando pierdes consciencia. Creas karma. Pierdes consciencia. Pierdes confianza. Sientes temor. Estás creando karma. Hay que resolverlo. Se está manifestando que ahí hay un problema. Hay que resolverlo. Reto de oportunidad para más adelante. Por tanto, no haga ajustes a lo largo del camino por temor. ¿Estoy en el espíritu? Estoy en el espíritu. ¿No pienso como un humano? No pienso como un humano. Pues oye, si luego a mitad de camino pues incurres en un proceso de desintegración y entras en pánico, pues no haga ajustes a lo largo del camino por temor. Así pues, si tiene temor y piensa como un humano, ¿qué puede hacer? Puede girar a la derecha o a la izquierda durante el viaje que le lleva a gran velocidad hacia el puente que tiene la intuición de que no está allí. Y ya te has convencido, pero voy directo hacia la muerte porque el puente no está allí, porque no sé qué. Has hecho ajustes, has vuelto a pensar como un humano, aunque al principio del viaje hubieses pensado con el espíritu. Puede elegir detenerse por completo, pero sea consciente de que si lo hace así generará karma, que después habrá que volver a resolver y volver a enfrentarse con la situación de aprendizaje que sobrevendrá porque eso queda pendiente. Pero quizá diga usted, tengo el implante neutral. Pero el espíritu dice, ahora vuelve a tener karma. Claro. Oye, el implante neutral libera el karma siempre que tú estés a la altura y no lo vuelvas a generar. Pero si no estás a la altura, lo vuelves a generar, ahí que se vuelve a generar el karma. Lógico, causa y efecto, que no hay magia. Usted mismo lo acaba de crear. ¿Se da cuenta de cómo funciona esto? No efectúe por temor ajustes a lo largo del camino de la cocreación. No piense como un humano. Asuma la responsabilidad de su viaje. Esto es no de tomar nota, sino de luego enmarcarlo en letras de oro en el sitio donde más tiempo del día mires, encima de la pantalla del PC o del móvil, ponerlo en un cartelito encima del móvil, del celular. Asuma la responsabilidad de su viaje. Escucha atentamente, pues este es un atributo importante, el tercero en la serie. Primero, no piense como un humano. Segundo, no haga ajustes a lo largo del camino por temor y vuelva a pensar como un humano. Tercero, es como sigue. Si piensa como un humano y teme como un humano, no tendrá confianza y echará la culpa al espíritu por lo que puede parecerle una situación negativa. Proyectaremos miedo, proyección inmediata. Claro, alguien tiene la culpa de esto, dice Crión, y proyectaréis sobre el espíritu. Por lo que puede parecerle, echará la culpa al espíritu por lo que puede parecerle como una situación negativa. Y lo harás consciente o inconscientemente. Aquí estoy, en la carretera, acelerando y dirigiéndome hacia mi muerte. Espíritu, me has engañado. Espíritu, me has traicionado. Ahora seguramente me estrellaré contra el cañón que hay ahí abajo. Proyectarás contra el espíritu. Si acepta usted la responsabilidad por el viaje, entonces el espíritu no puede hacerle nada a usted.
Usted mismo es el espíritu. Tercera instrucción, repasemos. Primera, no piense como un humano. Segunda, no piense después como un humano, después de haber pensado como el espíritu. Y tercera, asume la responsabilidad. Asume la responsabilidad. Si no tengo que pensar como un humano, asumo la responsabilidad de no pensar como un humano. Si dejo de pensar como el espíritu y vuelvo a pensar como un humano, asumo la responsabilidad de que he sido yo el que ha generado ese karma y me he desintegrado. No es que el espíritu no me haya asesorado bien, me haya hecho una jugarreta o lo que sea. Usted mismo es el espíritu. Como proyectar contra el ego, ¿no? Es que el ego este me la juega cada 2x3. Vamos a ver. Que el ego es una forma de decirte que tienes una identificación de personalidad de la cual te puedes deshacer, pero eres tú el que está decidiendo identificarte con ella. No hay uno por ahí que viene a fastidiarte la vida. Usted mismo es el espíritu. Está co-creando con él en la carretera, pensando como piensa el espíritu, sin temor, sabiendo que allí donde antes estaba el puente, habrá algo que lo sustituya. No sé el qué, pero habrá una solución, porque yo estoy identificada ahora con el espíritu. Y no voy a dudar. Tengo plena confianza en el espíritu. Alguna solución habrá. Ahora mismo no sé cuál es. El espíritu no me la va a adelantar como si fuese un niño para que no tenga temor. Tengo que asumir la responsabilidad con madurez. Cuando llegue la cuestión, el espíritu actuará. Pero si dudo, amigo, estoy otra vez en la situación previa. He generado karma. Vuelvo a la vieja energía. Luego dirá Crión, si no dije que fuese fácil, esto de la nueva energía no dije que fuese fácil, pero ¿queréis finalmente culminar como Cristos? Pues mirad a Jesús. Confianza. Está co-creando con él en la carretera, pensando como piensa el espíritu, sin temor, sabiendo que allí donde estaba antes el puente, algo habrá que lo sustituya, sin hacer suposiciones acerca de lo que pueda ser. A medida que acelera la velocidad hacia el valle, de repente ve por delante de sí mismo lo que pensaba. El puente sigue sin estar. No pudo ser reconstruido por humanos en un solo día. Pero ¿qué es eso que también se ve? Hay otros humanos en la carretera, haciéndole señas para que se desvíe hacia una curva que conduce a una zona que no había visto antes. Y allí hay un puente nuevo. Un puente que se tardó todo un año en construir. Un puente que estaba en construcción mucho antes de que usted lo solicitase. Es mucho más amplio que el que usted esperaba. Tiene luces para indicar el camino durante la noche y le permite cruzar hasta el valle del otro lado a mucha mayor velocidad que por el puente que había usado hasta ahora y que solía estar allí. Durante todo el tiempo transcurrido, el nuevo puente empezó a ser construido fuera de la vista de todos y solo se presenta ahora, cuando usted más lo necesita. En fin, sin comentarios ante este ejemplo extraordinario de Crión con esas 3 instrucciones de cómo funciona la nueva energía. No piense como un humano. Si piensa como el espíritu, luego no se vuelva atrás y piense como un humano. Y si lo ha hecho, no proyecte contra el espíritu. Asuma la responsabilidad de que usted ha vuelto a pensar como un humano. Pues bien, lo vamos a dejar aquí, porque a partir de aquí viene ya la parábola. Y la parábola la vamos a dejar para la siguiente sesión. Por lo tanto, sin más, prospector.